Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos AQU hoy. Si eres nuevo por AQU, un saludo gigante. Mi nombre es Tu Nombre y me encanta compartir con ustedes todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las series turcas, chismes de celebridades y por supuesto, el amor. Y hablando de amor y de celebridades turcas, hoy tenemos un tema que su copyright que les va a encantar. Prepárense para sumergirse en un verdadero drama, una montaña más menos rusa de emociones y un giro inesperado en la historia de dos de las estrellas queridas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Su han oído bien. Vamos a desmenuzar su relación superíndice 3N, sus altibajos, los rumores y lo importante, ese giro inesperado que nadie vio venir. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si aman las series turcas tanto como yo, si quieren estar al tanto de todos los chismecitos y las novedades del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Y ahora vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que resonaron con fuerza en todo el mundo, especialmente después copyright ese del mega con diéresis copyright sito de la serie Erkenci o Pur Haroso más menos ador como la conocemos en muchos lugares. Q copyright N no suspiru superíndice 3 con la cúmica arrolladora entre Sanem y Can. Esa chispa traspasó superíndice 3 la pantalla y como era de esperar, los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y para ser honestos, era difícil no creerlo. Sus miradas, sus interacciones fuera del set, las fotos que compartían, todo apuntaba a que había algo que una simple amistad entre ellos. Los fans estaban enloquecidos, las redes sociales explotaban con hashtags y teorías. Era la pareja del momento, la encarnación superíndice 3N del amor verdadero, al menos para muchos. Pero detengámonos un poco aquí para entender por qué esta pareja generó tanta fascinación y cómo la maquinaria del espectáculo alimentó esa ilusión. Erkenci no fue simplemente otra serie turca, fue un fenómeno cultural global. La historia de amor entre Sanem, una joven soñadora con aspiraciones de escritora, y Can, un fotógrafo aventurero y espíritu libre, resonó con audiencias de todas las edades y orígenes. La serie combinaba elementos de comedia romántica, drama y aventura, creando una fórmula adictiva que mantuvo a los espectadores enganchados semana tras semana. Pero más allá de la trama bien construida, la clave del éxito de Erkenci residía en la química palpable entre Demet y Can. Demet Özdemir, con su encanto natural y su talento para la comedia, encarnó a la perfección el espíritu independiente y soñador de Sanem. Su actuación fue refrescante y auténtica, logrando que el público se identificara con sus alegrías y frustraciones. Por otro lado, Can Yaman, con su atractivo físico innegable y su carisma arrollador, le dio vida a un Can Divid que era tanto un hombre de negocios exitoso como un aventurero con un corazón noble. La combinación de la dulzura de Demet y la intensidad de Can creó una dinámica explosiva que trascendió la pantalla. El equipo de producción de Erkenci era consciente del potencial de esta química y no dudó en explotarla al máximo. Las entrevistas a los actores, los vídeos detrás de cámaras y las fotos promocionales estaban llenos de insinuaciones y miradas cómplices que alimentaban la fantasía de un romance real. Los fans, ávidos de noticias y detalles sobre la vida de sus ídolos, consumían vorazmente todo el contenido relacionado con Demet y Can, creando un ciclo de retroalimentación que impulsaba aún más los rumores. Incluso las redes sociales se convirtieron en un campo de juego para este juego de la seducción mediática. Tanto Demet como Can eran muy activos en plataformas como Instagram y Twitter, donde compartían fotos y vídeos que a menudo eran interpretados como señales de un romance en ciernes. Los hashtags #CanDemet y #Erkencicus inundaban las redes, creando una comunidad virtual de fans que celebraban cada pequeño gesto y analizaban cada mirada. La prensa rosa, por supuesto, no se quedó atrás. Revistas y programas de televisión dedicaban horas y páginas a especular sobre la relación entre Demet y Can, publicando fotos robadas, analizando su lenguaje corporal y entrevistando a supuestos fuentes cercanas que confirmaban o desmentían los rumores. La maquinaria del espectáculo estaba en pleno funcionamiento, creando una narrativa que vendía sueños y esperanzas a un público cada vez más enganchado. Pero AQU es donde la historia empieza a tomar un rumbo un poco turbio. Si bien al principio ambos parecían disfrutar de la atención superíndice 3N y alimentaban un poco la ilusión superíndice 3N de los fans, poco a poco empezaron a surgir diferencias.
Empezaron a circular rumores de que la presión superíndice 3N mediática era demasiada, que las expectativas eran imposibles de cumplir. Y como suele suceder en estos casos, la burbuja de cuento de hadas comenzó superíndice 3 a desinflarse. Profundicemos en las razones detrás de este desencanto y cómo la realidad detrás de las cámaras distaba mucho de la fantasía que se proyectaba. La presión mediática fue, sin duda, uno de los factores determinantes en el deterioro de la relación entre Demet y Can. La constante vigilancia de la prensa, las expectativas exageradas de los fans y la necesidad de mantener una imagen pública impecable terminaron por desgastar a ambos actores. La imposibilidad de tener una vida privada normal y la constante intromisión en sus asuntos personales crearon un ambiente de tensión y desconfianza que afectó su relación tanto dentro como fuera del set. Además, la diferencia de personalidades y de objetivos profesionales también jugó un papel importante en el distanciamiento entre Demet y Can. Mientras que Demet se centraba en consolidar su carrera en Turquía, participando en nuevos proyectos y explorando diferentes géneros, Can aspiraba a una proyección internacional y buscaba oportunidades en otros mercados como Italia y España. Esta divergencia de intereses y de ambiciones generó una distancia física y emocional que hizo cada vez más difícil mantener una relación estable. Otro factor que contribuyó al enfriamiento de la relación fue la forma en que ambos gestionaron la fama y la atención mediática. Can, conocido por su personalidad extrovertida y a veces impulsiva, no siempre midió sus palabras y, en algunas ocasiones, hizo declaraciones que fueron interpretadas como sexistas o misóginas. Estas declaraciones no solo generaron controversia en las redes sociales, sino que también causaron malestar en Demet, quien siempre se ha caracterizado por su defensa de los derechos de las mujeres y su compromiso con la igualdad de género. La relación entre Demet y Can también se vio afectada por la competencia profesional y los celos. Ambos eran conscientes de que su éxito dependía en gran medida del apoyo del público y de la buena imagen que proyectaban en los medios. Sin embargo, la constante comparación entre sus carreras y la rivalidad por conseguir nuevos proyectos generaron tensiones y resentimientos que terminaron por minar su amistad. Luego llegaron las declaraciones. Can Yaman, conocido por su personalidad extrovertida y a veces un poco controversial, hizo algunos comentarios que no fueron del agrado de muchos, incluyendo, aparentemente, a Demet. Hubo controversia sobre la naturaleza de su relación superíndice 3N, sobre sus roles como actores y sobre las expectativas del público. Estas declaraciones crearon una brecha entre ellos, una brecha que parecua cada vez es difícil de cerrar. Analicemos con más detalle estas declaraciones y el impacto que tuvieron en la percepción pública de la pareja. Las declaraciones de Can Yaman que generaron mayor controversia fueron aquellas en las que insinuaba que la química en pantalla entre él y Demet se debía a una atracción física real y que la serie había tenido éxito gracias a la libido de los actores. Estas declaraciones fueron consideradas sexistas y degradantes por muchos, quienes las interpretaron como una forma de reducir el talento y el trabajo de Demet a su atractivo físico. Además, Can también hizo comentarios sobre la forma en que las actrices turcas eran tratadas en la industria del entretenimiento, sugiriendo que se les exigía ser vírgenes, y que no se les permitía expresar su sexualidad libremente. Estas declaraciones fueron consideradas inapropiadas y ofensivas por muchos, quienes las acusaron de perpetuar estereotipos machistas y de contribuir a la cultura del acoso sexual. Las declaraciones de Can Yaman tuvieron un impacto negativo en la imagen pública de la pareja y generaron una ola de críticas y ataques en las redes sociales. Muchos fans de Demet se sintieron decepcionados y traicionados por los comentarios de Can, quienes los consideraron una falta de respeto hacia su ídola. Después del final de Erkenci Quay, ambos tomaron caminos separados. Can se fue a Italia, donde continuó superíndice 3 su carrera con otros proyectos, y Demet siguió superíndice 3 trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y películas. Durante mucho tiempo, no hubo contacto entre ellos, al menos públicamente. Los fans se resignaron a la idea de que su romance de Ensueu más menos o agua terminado, que la magia se agua esfumado. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más interesante, al explorar cómo cada uno de ellos reconstruyó su vida y su carrera después de la tormenta mediática. Can Yaman, tras su partida a Italia, se convirtió en un ícono en el país, protagonizando series de televisión, campañas publicitarias y eventos de alto perfil. Su atractivo físico y su carisma le valieron el cariño del público italiano, que lo convirtió en uno de los actores más populares del momento. Sin embargo, su éxito en Italia no estuvo exento de controversias. Algunos medios lo acusaron de aprovecharse de su fama y de su imagen del Latin Lover para conseguir contratos y oportunidades.
Por otro lado, Demet Özdemir se enfocó en consolidar su carrera en Turquía, participando en series de televisión y películas que le permitieron demostrar su talento y su versatilidad como actriz. Demet se alejó del género de la comedia romántica y exploró personajes más complejos y dramáticos, demostrando que era capaz de interpretar papeles que iban más allá de la imagen de chica dulce que había proyectado en Erken Zikuay. Durante estos años de separación, tanto Demet como Can mantuvieron un perfil bajo en cuanto a su relación personal. Evitaron hablar el uno del otro en entrevistas y no se dejaron ver juntos en eventos públicos. Parecía que la herida de la ruptura era demasiado profunda y que ambos preferían mantener la distancia. Y entonces llegamos al giro inesperado, el plot twist que nadie esperaba. Después copyright SDA más menos os de silencio, de rumores de enemistad y de caminos separados, Demet Özdemir y Can Yaman volvieron a encontrarse. Su lo han oído bien. Pero no de la manera que muchos hubieran imaginado. No hubo reconciliación superíndice 3 en Romántica, no hubo un volvimos a estar juntos y nos amamos ese que nunca. No, el reencuentro fue de otra índole. Fue un reencuentro profesional, una colaboración superíndice 3 que sorprendió superíndice 3 a todos y que demostró superíndice 3 que a pesar de las diferencias y las controversias del pasado, ambos son profesionales consumados y capaces de dejar atrás las heridas para trabajar juntos. ¿De qué copyright se trata esta colaboración superíndice 3N? Bueno, los detalles aún son un poco vagos, pero se rumorea que estarán trabajando en un proyecto Venu Copyright Fico, una campaña más menos para promover una causa social importante. Aún no hay confirmación superíndice 3N oficial, pero las fuentes cercanas a ambos actores sugieren que N en conversaciones y que ambos N muy entusiasmados con la idea de poder usar su influencia para hacer el bien. Este proyecto, sea cual sea su naturaleza, marcaría un hito en la historia de esta relación y enviaría un mensaje poderoso sobre la capacidad de perdonar y de trabajar juntos por un bien común. Este giro inesperado es interesante por varias razones. Primero, demuestra que las relaciones, incluso las que parecen tormentosas, pueden evolucionar y transformarse. Segundo, nos recuerda que las celebridades son personas reales, con sentimientos, errores y la capacidad de madurar y perdonar. Y tercero, nos enseña más menos a que el profesionalismo puede prevalecer incluso en las situaciones complicadas. Por supuesto, este reencuentro ha generado todo tipo de reacciones. Algunos fans estuvieron esperanzados con la idea de una reconciliación superíndice 3 en Romántica, otros se muestran cautelosos y prefieren no hacerse ilusiones, y otros simplemente aplauden la madurez de ambos actores al poder trabajar juntos a pesar de todo. Personalmente creo que este giro inesperado es una lección superíndice 3N valiosa. Nos enseña más menos a que las relaciones no son blanco o negro, que hay matices, que las personas cambian y que el tiempo cura muchas heridas. Además, me parece admirable que Demet y Can hayan decidido dejar atrás sus diferencias para unirse en un proyecto que puede tener un impacto positivo en la sociedad. Ahora, vamos a ser honestos, la prensa rosa siempre va a especular y a buscar titulares llamativos. Seguramente veremos muchas noticias sobre posibles reconciliaciones, miradas CEU superíndice 3 cómplices y gestos que se interpretan como seu más menos sales de amor. Pero creo que es importante recordar que ambos son adultos, que tienen derecho a rehacer sus vidas y que su prioridad ahora parece ser el trabajo y el uso de su fama para hacer el bien. En conclusión superíndice 3N, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de que la vida real no siempre se parece a los cuentos de hadas. Su romance que comenzó superíndice 3 como una ilusión superíndice 3N para muchos fans, tuvo sus altibajos, sus controversias y finalmente terminó superíndice 3. Pero a pesar de todo, ambos han demostrado ser profesionales y capaces de dejar atrás el pasado para colaborar en un proyecto que puede tener un impacto positivo en el mundo. Este giro inesperado nos enseña más menos a que las relaciones pueden evolucionar, que las personas cambian y que el perdón superíndice 3N y el profesionalismo pueden prevalecer incluso en las situaciones complicadas. Es un recordatorio de que incluso después de las tormentas más intensas, siempre existe la posibilidad de encontrar un camino hacia la reconciliación y el entendimiento mutuo. Y quizás, solo quizás, esta nueva etapa en su relación sea aún más valiosa y significativa que la fantasía romántica que alguna vez compartieron. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman y de este giro inesperado en su historia. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3?
Se esperaban esta colaboración superíndice 3N. ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N romántica? Du copyright genme sus comentarios acu abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y tu copyright N. Atentos a mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos.